Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran privilegio tenemos al venir a este lugar para tributarte la honra y la gloria que tú te mereces. Y también para escuchar tu voz hablándonos a través del estudio de tu santa palabra. Padre, en esta mañana pedimos que nos ayudes a entender la urgencia del momento en que estamos viviendo. Padre, vemos por todas partes del mundo señales de que Cristo está a las puertas. Vemos dentro de la iglesia señales de que Jesús está a las puertas. Despiértanos, Señor, de nuestro letargo, de nuestra anestesia. Y ayúdanos, Señor, a cumplir la misión que tú le has encomendado a tu iglesia remanente. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración y por acompañarnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar formulando un par de preguntas que van a poner el tono de lo que vamos a hablar en este culto de esta mañana. En primer lugar, quiero preguntar, ¿por qué levantó Dios a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Y qué derecho tenemos nosotros como adventistas de existir como iglesia? ¿Qué nos distingue a nosotros de otras iglesias? Siempre que pregunto cuál es la razón por la cual Dios levantó a la iglesia, escucho la respuesta de que Jesús ha levantado a la iglesia adventista para predicar el evangelio. El problema es que todas las iglesias cristianas del mundo dicen que Dios las ha levantado para predicar el evangelio. Entonces tenemos que formularnos la pregunta, ¿cuál evangelio? ¿Cuál es el mensaje especial, distinto, característico que Dios ha dado a la iglesia adventista que la distingue del mensaje que predican todas las demás iglesias? Ahora, la iglesia adventista tiene algunas doctrinas y prácticas peculiares. Por ejemplo, nosotros guardamos el sábado, pero no somos los únicos que guardamos el sábado. Hay iglesias no adventistas que también guardan el sábado. Nosotros los adventistas creemos que los muertos nada saben. No somos los únicos. Los testigos de Jehová también creen que los muertos nada saben. Los adventistas creemos que debemos cuidar nuestros cuerpos y practicar los principios de la salud. No somos los únicos. Los mormones son muy cuidadosos con sus hábitos de salud. Enfatizan que no debemos fumar y que no debemos beber y que debemos tener cuidado con nuestro cuerpo. La iglesia adventista enseña que nosotros debemos guardar la ley de Dios, pero no somos la única iglesia que enseña que debemos respetar la ley de Dios. Es decir, aún muchas de nuestras doctrinas características especiales son compartidas por otras iglesias. Pero hay una doctrina de la iglesia adventista que es única en su género. Una doctrina que no enseña ninguna otra iglesia. Y esa doctrina es la doctrina del santuario, como nosotros entendemos el santuario. Y junto con la doctrina del santuario, encontramos los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. En realidad no predicamos el santuario y los mensajes de los 3 ángeles, porque vamos a encontrar en nuestro estudio de esta mañana que los mensajes de los 3 ángeles en realidad son una exposición del mensaje del santuario.
Ahora quisiera mencionar al comenzar nuestro estudio que el santuario tenía 4 lugares claves. Generalmente pensamos que había 3, pero en realidad el santuario no tenía solo 3 lugares claves, sino que tenía 4. Generalmente pensamos en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nos olvidamos que el santuario no comenzaba en el atrio, el santuario comenzaba en el campamento. Porque en el campamento vivían los pecadores que necesitaban los servicios del santuario. En realidad, cada uno de estos 4 lugares del santuario representa una obra especial de Jesús. Una obra de Jesús en secuencia. Es decir, la obra de Jesús tiene pasos consecutivos. Los últimos pasos dependen de los primeros pasos. Ahora, al comenzar, quiero repasar los 4 lugares del santuario y qué representan estos lugares en la obra de Jesús. En primer lugar, tenemos el campamento. En el campamento vivían los pecadores. Todas las personas que vivían en el campamento tenían el problema del pecado. Ahora, la ley dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. La ley exige una vida perfecta. Nadie que vivía en el campamento le puede ofrecer a la ley una vida perfecta. Y por lo tanto la ley dice, si no me ofreces una vida perfecta, vas a morir. Por lo tanto, nosotros necesitábamos a alguien que viniera a habitar entre nosotros, como dice en Juan 1 y el versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una mejor traducción sería, puso o armó su carpa con nosotros. Es decir, Jesús vino a acampar con nosotros con un fin muy especial. Y es que afrontando nuestras tentaciones y nuestras tribulaciones, el Señor Jesucristo pudiese vivir una vida perfecta que le pudiera ofrecer a la ley. Para que yo, aceptando a Jesús, la vida de Jesús pudiese estar en lugar de mi vida imperfecta. Es decir, Jesús vino al campamento a vivir la vida que yo debo vivir. Porque la ley exige una vida perfecta. Yo no la puedo ofrecer, pero Jesús vivió esa vida perfecta, recibiéndolo a Él, su vida perfecta, la recibe Dios en lugar de mi vida imperfecta. Pero no era suficiente que Jesús viviera una vida perfecta en mi lugar, que le pudiera ofrecer a la ley. Era necesario también que Jesús pagara la deuda de nuestros pecados. Por eso nos movemos al segundo sitio del santuario, que es el atrio, a donde se sacrificaba el animal. Jesús no solamente vivió una vida perfecta, la vida que nosotros debemos vivir para ofrecerle a la ley, que si yo lo acepto a Él, su vida perfecta está en lugar de mi vida imperfecta, sino que el Señor Jesucristo murió la muerte que nosotros debemos morir para que nosotros no tengamos que morir. Es decir, Jesús en el campamento vivió por nosotros y en el campamento Jesús murió por nosotros. Para que si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, su vida es acepta por el Padre en lugar de mi vida y su muerte es acepta ante el Padre en lugar de mi muerte. Para la mayoría de los cristianos, el plan de la salvación termina allí. Jesús vivió por mí y Jesús murió por mí. Aleluya, gloria al Señor, estoy salvo. Pero olvidan el hecho de que después del campamento y el atrio del santuario estaba el lugar santo y estaba luego el lugar santísimo. Obviamente la obra de Cristo incluye mucho más que vivir una vida perfecta y morir la muerte que nosotros debemos morir. Avanzamos al siguiente apartamento, el lugar santo del santuario. ¿A qué fue Jesús al lugar santo del santuario cuando ascendió al cielo? La sierva de Dios lo explica de una forma clara. Ella dice que Jesús fue allá a derramar sobre aquellos que lo reclaman los beneficios de lo que hizo en el campamento y lo que hizo en el atrio.
Es decir, Jesús vivió una vida perfecta, Jesús murió la muerte que nosotros debemos morir, pero nosotros tenemos que venir a Él y tenemos que reclamar lo que Él hizo. Nosotros tenemos que pedirle a Jesús que Él nos acredite su vida, que Él nos acredite su muerte, para que yo pueda ser acepto en Él. Y eso es lo que sucede en el lugar santo. Jesús fue al lugar santo del santuario para interceder por su pueblo. Es decir, cuando yo reconozco mi pecaminosidad, digo, soy pecador, soy miserable, merezco la muerte, pero Señor Jesucristo, tú viviste la vida que yo debo vivir, tú moriste la muerte que yo debo morir. Señor Jesús, me arrepiento, soy miserable, por favor, recíbeme, represéntame. El Señor Jesucristo toma su vida perfecta y toma la muerte que Él sufrió y me pone a ambos a mi cuenta. Ustedes conocen ese texto de Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos vino Jesús a salvar? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero luego, algunas personas olvidan la segunda parte del versículo que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La parte de creer se realiza en el lugar santo del santuario. Es cuando yo reclamo personalmente por el arrepentimiento verdadero su vida y reclamo su muerte en lugar de la muerte mía. Ahora, algunos cristianos han captado el mensaje del lugar santo del santuario, de que Jesús ahora está intercediendo por los que se allegan a Dios a través de Jesús. Entienden que Jesús es nuestro abogado ante el Padre, que nosotros cuando nos arrepentimos podemos reclamar la vida de Jesús y la muerte de Jesús y podemos ser aceptos en el amado. Pero luego tenemos la parte del santuario que es distintiva de la iglesia adventista, el lugar santísimo del santuario. Nosotros los adventistas creemos que Jesús, el 22 de octubre de 1844, entró del lugar santo al lugar santísimo del santuario, ya no con el fin necesariamente de meter los pecados al santuario, sino con el fin de purificar al santuario de los pecados que habían entrado en el curso del año al santuario. Y algunas personas dicen, pastor, a mí no me gusta esa idea de que cuando yo vengo a Jesús, el Señor Jesucristo colocó todos esos pecados ahí en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué seguridad de salvación puedo tener si mis pecados están allá registrados en el santuario? Escuchen bien, mi mayor seguridad de salvación es tener mis pecados cubiertos por la sangre de Cristo en el santuario. Porque si mis pecados no entraron al santuario por la sangre de Jesús, están aquí. Mi mayor seguridad es en arrepentimiento y contrición. Venir a Jesús, decir, Jesús, dame la vida que tú viviste en el campamento. Dame tu muerte que tú moriste en la cruz del Calvario. Represéntame ante el Padre. Y cuando vengo a Jesús, Jesús toma esos pecados, los mete al santuario, cubiertos con su sangre. Es decir, si mis pecados están en el santuario, cubiertos con la sangre de Jesús, no tengo absolutamente nada de qué preocuparme. Más bien puedo irme a acostar de noche y dormir bien, sabiendo que mis pecados están cubiertos por la sangre de Jesús. No hay problema con tener los pecados en el santuario, con tal que hayan entrado allá a través de la sangre de Jesús. Pero en el gran día de expiación los pecados no eran introducidos al santuario, sino que los pecados que habían sido introducidos por contrición al santuario eran ¿qué? Eran sacados, o el santuario era purificado una vez al año, al final del año, que representa la obra de Cristo desde el año 1844 en adelante. Y algunos dicen, pero Pastor Bor, ¿por qué el Señor Jesucristo
después de haber metido esos pecados allá a través de su sangre, ¿por qué razón Él tiene ahora que examinar los casos de las personas para entonces tomar esos pecados y borrarlos del santuario? ¿Saben por qué razón? El propósito del juicio investigador o del juicio antes de la segunda venida de Jesús es revelar ante el universo quién en verdad se arrepintió del pecado y en verdad con sinceridad de corazón reclamó a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Yo pregunto, ¿hay muchos cristianos que aparentan ser cristianos que en realidad no lo son? Claro que sí. El Señor Jesucristo habló de algunos de ellos cuando declaró: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Eran cristianos, sí o no? ¿Profesaban ser cristianos? ¿Cómo no? Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Jesús va a decir: claro, ustedes tenían mi nombre, ustedes son míos. ¿Así es? No. ¿Qué dice Jesús? Apartaos de mí, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Es decir, que hay cristianos que aunque reclamaron a Jesús como su Salvador, en realidad no estaban verdaderamente arrepentidos de sus pecados. Y el propósito del juicio es revelar quién en verdad recibió a Jesús como Salvador y Señor de su vida y quién reclamó a Jesús, pero al mismo tiempo no hizo una entrega total de su vida al Señor Jesús. Y déjeme decirles, el propósito del juicio no es condenar, el propósito del juicio es taparle la boca a Satanás. Tenemos esa maravillosa escena de Zacarías, el capítulo 3, que la hermana White dice que representa las escenas finales del juicio investigador. Ahí está Josué representando al pueblo de Dios, vestido de harapos, vestido de trapos sucios. Y dice que a un lado de él está Satán acusándolo y diciendo: mire, está sucio, este es mío. Y entonces por el otro lado está el ángel de Jehová, que representa a Cristo Jesús, que dice: Jehová te reprenda, oh Satán, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y luego se da la orden: quítenle esas vestiduras viles y vístanlo con vestiduras de gala. Eso es lo que quiere hacer Jesús. El propósito por el cual Dios abre los registros de su pueblo antes de la segunda venida es porque Satanás dice: el pastor Bor, el diablo también lleva sus registros. Dice: el pastor Bor hizo esto, tal día, tal hora, tal lugar. Hizo esto y aquello y lo otro y lo otro. Por lo tanto, como él es pecador, es mío. El Señor Jesucristo no niega todos esos pecados que el pastor Bor cometió. Pero el Señor Jesucristo dice a Satanás: oye, pero se te olvidó un detallito. Y el diablo dice: ¿y qué detalle se me olvidó? Se te olvidó el detallito de que el pastor Bor se arrepintió de esos pecados, confesó esos pecados, yo lo representé como su sacerdote, los pecados entraron al santuario a través de la sangre, el arrepentimiento, esos pecados fueron perdonados y cubiertos por la sangre, y por lo tanto, como entraron al santuario por la sangre, serán purificados del santuario también por la misma sangre. El propósito de Dios es, en el juicio, es taparle la boca a Satanás y mostrar al universo que Dios tiene derecho de llevar a sus fieles al cielo, y que hubo algunas personas que profesaron a Jesús, pero que en realidad sus vidas negaban su profesión. Y por si acaso alguno no cree que se puede revocar el caso de alguien. Ustedes recuerdan la parábola de los dos deudores, ¿verdad que sí? Había uno que debía una suma inmensa, 10,000 talentos. Nunca en su vida podría haber pagado esa deuda. Y él dijo, no, le dijo al amo: mira, yo trabajo y yo te pago esa deuda. Y el amo dice: tú no me puedes pagar esa deuda nunca. Te tomaría miles de años en pagar esa deuda.
Y ustedes saben qué fue lo que pasó, clamó, lloró, y el amo hizo lo que menos esperaba, le dijo, no, ni siquiera tienes que pagarlo, perdonado, todo. Ah, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que él estaba contento de haber sido perdonado? Claro que sí. Yo pregunto, su confesión, porque él había robado en realidad a su amo, por eso le estaba rindiendo cuenta. ¿Ustedes creen que este individuo en realidad estaba arrepentido y triste por lo que había hecho? Claro que no. Porque la Biblia dice que luego salió a la calle y se encontró a un individuo que le debía 100 denarios. Ahora, esa era una suma considerable. Se necesitaban trabajar más o menos 100 días, porque el salario era 1 denario por día, para pagar esa deuda, pero era una deuda pagable. Y el individuo, quien le debía esos 100 denarios, dice, ay, lo mismo, por favor, no me perdones la deuda, yo trabajo y yo te pago la deuda. ¿Y qué hizo? El que había sido perdonado, grande, ¿qué hizo? Lo agarró por el cuello, dice, y lo sacudió, y le dije, págame ahora. Y como no le pudo pagar, lo mandó a la cárcel. Ahora, cuando el amo lo escuchó, el que había perdonado su deuda grande, lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que yo oigo de ti? Yo te perdoné esa deuda grande y ese perdón que yo te di no fluyó a otros. Quiere decir que tu arrepentimiento fue falso. Quiere decir que tus lágrimas fueron lágrimas de cocodrilo. Y por lo tanto, dice la Biblia, que fue echado en la cárcel hasta que pagara toda la deuda y nunca la iba a poder pagar. Se revocó su caso porque su arrepentimiento no fue genuino, según dice esta historia. Y tenemos muchas historias del Nuevo Testamento que ilustran que hay 2 clases de creyentes. Hay creyentes genuinos que se han arrepentido, han confesado sus pecados, por el poder de Dios han vencido el pecado y el Señor Jesucristo ha colocado su vida y su muerte a cuenta de ellos. Y hay aquellos que presuntuosamente han reclamado la vida de Jesús y la muerte de Jesús, pero no se han arrepentido del pecado. En realidad, lo que han hecho es admitir el pecado, no lo han confesado y no han vencido por el poder de Dios el pecado. Y todo eso será revelado en el día del juicio. Y cuando el Señor Jesucristo, la vida de alguno de sus fieles, aparece allá ante el Tribunal Supremo, el Señor Jesucristo dice, delante del universo, dice, ahora ustedes han visto el registro del pastor Bor, ¿qué les parece? Cuando yo vaya allá a la tierra en mi segunda venida, ¿me lo traigo o lo dejo? Y claro, va a decir, te lo traes. Gloria a Dios, yo no voy a decir que me va a dejar. Porque en realidad yo me he arrepentido de pecado, confieso, todos los días confieso, todo el tiempo confieso mis pecados, reconociendo que soy pecador. Y reclamo la vida y reclamo la muerte del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas jóvenes, Dios tiene un mensaje especial para este tiempo. No nos distraigamos de ese mensaje y de esa misión especial, porque será peor para nosotros que las personas que nunca escucharon. Gran luz implica gran responsabilidad. Dios nos ha dado una gran luz, no la desperdiciemos. Estudiemos la luz, permitamos que la luz entre y luego irradiemos esa luz especial para este tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos llamado para una época tan especial como esta. Padre, en un mundo donde hay terremotos casi a diario, desastres inmensos, en un mundo donde la moralidad está por el piso, en un mundo donde aumenta la criminalidad y hay problemas económicos que los mismos economistas y los políticos no ven cómo solucionar, en un mundo a donde dentro de tu iglesia hemos perdido en gran medida nuestro sentido de misión, nuestra razón de existir, nuestro mensaje. Tú estás llamando a un pueblo en medio de todo esto. Un pueblo que le puede explicar al mundo lo que está pasando. Que Cristo pronto vendrá. Y que debemos encomendar nuestras vidas sin reservas al Señor Jesús. Padre, te ruego en esta mañana que tú acompañes a cada uno de los jóvenes y hermanos reunidos en este lugar.
Padre, a través de tu Espíritu Santo, llévanos a abrir tu palabra, el Espíritu Profecía, a estudiar este mensaje hasta que lo comprendamos. Y luego, danos tu poder sin límites para proclamar este mensaje al mundo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Y gracias por escuchar y responder nuestra oración. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, gracias por acompañarnos. Ya escuchamos la primera parte del tema de hoy. Tiene que ver con la iglesia. El pastor Esteban Born nos ha hablado de por qué Dios tiene una iglesia. ¿Cuál es el propósito de esa iglesia? Y aunque esta iglesia tiene doctrinas que comparte con muchos otros grupos, tiene un propósito especial en esta tierra. ¿De qué les quiero yo hablar ahora? Seguimos hablando de la iglesia, pero vamos a hacerlo en dos secciones que las voy a llamar. Primero, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y algunas características bien interesantes que nos da la palabra de Dios en cuanto a esa iglesia. Y segundo, el ataque contra esta iglesia. Se está atacando la iglesia. Y lo peor es que nos está atacando desde afuera, que sería razonable que se ataque desde afuera. Se está atacando desde adentro mismo. Y esto tiene que preocuparnos y sobre todo alertarnos a que estemos siempre avisados y, ¿por qué no?, estemos siempre al tanto de todo para que ayudemos a alguno que pueda tener alguna confusión. La iglesia. ¿De quién es la iglesia? Vamos a mirar aquí algunos textos que nos ayudan a comprender este tema de la iglesia y de a quién le pertenece la iglesia. Porque a veces nosotros podemos caer en el error de pensar que la iglesia es de nosotros, o que la iglesia es del líder, del pastor o del anciano, porque damos como a entender eso a veces. Y a la iglesia le queremos imponer ciertas cosas, criterios. Bueno, vamos a mirar. Aquí en Mateo 16:18 dice lo siguiente. Y yo también te digo, hablando el Señor con Pedro, le dice que tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de sí mismo, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Queda claro? ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesús. Mi iglesia. Vamos ahora a mirar aquí mismo en Mateo, en el capítulo 18, el versículo 17. Dice, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Todo el contexto de este pasaje tiene que ver con la disciplina en la iglesia. La autoridad que el Señor Jesús le da a la iglesia para que ejerza el cuidado de sus miembros. Los miembros que se rebelan, que vuelven al mundo, que andan desordenadamente, deben ser llamados. Aquí hay un proceso que la iglesia debe seguir. Está bien claro cómo el Señor aquí dice, obren así. O sea, el establecimiento de la iglesia en el mundo tiene un propósito y es el crecimiento de sus miembros. Por eso tenemos una iglesia, donde juntos crecemos, donde juntos compartimos, nos alimentamos, donde estamos siempre al tanto del bienestar de los unos y de los otros. Es fundamental. Y lo veremos más adelante cómo es de importante que nosotros nos congreguemos en la iglesia de Dios. Cómo es de importante que estemos siempre en ese ambiente de calor espiritual. Voy ahora para Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar aquí en Hechos de los Apóstoles algunos textos bien bonitos en cuanto a la función de la iglesia. Primero, la iglesia al predicar hace que sus miembros tengan un lugar a donde llegar. Si predicamos el evangelio es porque tenemos también dónde llevar a esos que están aceptando, que estamos doctrinando. De hecho, la iglesia siempre invita a aquellos con los que se está estudiando, nosotros los invitamos a que vayan a congregarse. Vayan para que conozcan, cantemos juntos, porque hay una iglesia. Y miren lo que pasaba.
Aquí en el versículo 41 de Hechos 2 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde se añadieron? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se añadían a dónde? A la iglesia. O sea, había un cuerpo, una iglesia, donde estos conversos recién ingresados se añadían. Y aquí comenzaba el crecimiento de todos juntos. Qué interesante este modelo, mis hermanos. Por eso, el interés que nosotros tenemos ahora es, al exponer estos temas, es que tengamos mucho cuidado. Todo hoy se cuestiona. Se cuestiona la Biblia, se cuestiona a Dios, ya no hay verdades absolutas. Y ténganlo por seguro, la palabra de Dios es verdad absoluta. Dios es verdad absoluta. Jesucristo es verdad absoluta. El Espíritu Santo es verdad absoluta. Por lo tanto, es una verdad absoluta que Dios tiene una iglesia en este mundo. Voy ahora para Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Fíjese en este texto lo tremendo, lo abarcante que es en cuanto a la función de la iglesia. Dice el texto: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, como protectora de la verdad. De esas verdades que la iglesia está llevando al mundo que perece en el pecado, que perece sin Jesús. Se veía la expresión de Pablo, columna y baluarte de la verdad. O sea que hay verdades, claro que hay verdades. Pero como ya les he dicho, todo es cuestionable. ¿Saben ustedes que todo lo que se pueda mover va a ser movido? El enemigo lo hará. Satanás moverá todo lo que pueda ser movible. Todo lo que esté susceptible a que se pueda remover y ponerlo en duda y él lo pueda poner bajo su dominio, lo va a hacer. Por lo tanto, esto es lo que estamos nosotros tratando de hacer, de advertir que tengamos cuidado. Vamos ahora a hablar también de lo que es congregarse. Yo les dije que congregarse es un asunto importante y además de importante es un asunto agradable. Esta es una parte fundamental en el crecimiento de los creyentes. Vamos ahora a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, desde los versículos 23 en adelante. Aquí vamos a mirar lo importante que es el congregarse. Miren la exhortación de Pablo. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay problemas en un creyente cuando, teniendo la posibilidad de hacerlo, no se congrega. Créanlo. Este creyente fácilmente va a ser llevado otra vez por el mundo. O peor aún, va a ser llevado por corrientes extrañas, porque está menospreciando algo que el Señor ha dejado para su crecimiento. El estar en el templo, el estar congregado, el compartir la palabra, el exhortarse los unos a los otros, el recibir consejo, en sentir el calor de aquellos que se están preparando para un día estar por la eternidad en la presencia del Señor. Si alguien no se siente cómodo en la congregación, piense por un momento cómo se va a sentir cómodo allá en el reino de los cielos con toda la congregación de los santos.
Si ahora menosprecia el congregarse, créanlo que no va a estar muy contento congregándose en el cielo. Esto es importante que lo entendamos porque es que tenemos un concepto que yo comparto de vez en cuando y es que lo que no estemos haciendo aquí y que el Señor nos pide que lo hagamos, que es importante, no podemos esperar hacerlo como redimidos. O sea, las cosas tenemos que aprenderlas aquí. Algún día hablaba con un creyente que me decía que el sábado sí iba a guardarse, pero que ya en la tierra nueva, que no, aquí todavía no. Y yo le decía, pero ¿cómo piensa usted que va a ir a hacer allá algo que usted aquí ha despreciado? No tiene eso razón de ser. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, aquí lo que hemos leído, lo importante de congregarse. Y cuando el apóstol habla de congregarse es porque hay un lugar donde ir a congregarse. No podemos descuidarnos en este aspecto, mis hermanos. Hemos visto en esta primera parte la importancia de la iglesia como un baluarte, columna de la verdad, la iglesia como iglesia del Señor, una iglesia que tiene dado por el Señor una autoridad para que mantenga en disciplina, mantenga en armonía, de que siempre esta iglesia busque atraer a aquellos que, no solo los que no están, sino que los que están de pronto en desánimo, la iglesia busque atraerlos. Nunca se puede pensar que la disciplina, mis hermanos, disciplina es arbitraria porque se está maltratando al creyente. Si se siguen todas las normas, como el Señor lo ha establecido, los parámetros de Mateo 18, esa es la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. Iglesia que no lo hace, es iglesia que está saliéndose de la autoridad también. Fíjense que todo es un equilibrio. Qué bonito es esto cuando vemos el equilibrio en la palabra de Dios, el equilibrio en que si hay una iglesia, pues tiene un propósito, y esto nos tiene que ayudar, mis hermanos y amigos, en el crecimiento que todos nosotros debemos tener. Crecimiento diario en nuestra experiencia. Créanlo ustedes que eso nos ayuda a mantener siempre activos, orando, estudiando la palabra de Dios, congregándonos y compartiendo estas buenas nuevas. Vamos a la segunda parte. Y en esta sección voy a hablarles de algo que se está haciendo como común entre nosotros, los adventistas del séptimo día. Y tiene que ver con lo que conocemos como salvación universal. ¿Qué es salvación universal? Salvación universal es la idea de que todos los seres humanos van a ser salvos. Voy a hacer esto y voy a decir algunas cosas, posiblemente que tendré que hacerlas con claridad, pero que lo hago con todo el respeto. Por aquellos que tienen estas ideas, están en todo su derecho de creer o de no creer. De creer en lo que dice la palabra de Dios o cuestionarlo. Eso sí es algo que tiene que quedar claro. Creo que dentro de todo tiene que primar el respeto, el amor cristiano. Y lo digo también porque desde mi corazón siento tristeza por estas cosas, porque tengo también dentro de quienes creen estas ideas personas muy queridas para mí, que hemos estado en contacto, que son muy allegados a mi familia, con los cuales tenemos un aprecio, una amistad que va por aparte, digámoslo, si podemos decirlo así, de asuntos doctrinales o de asuntos de iglesia. Pero que como predicadores, mis hermanos, ya aquí no podemos hacernos a un lado. Tenemos también un interés en la predicación. Entonces, el hecho de que crean diferente, pues no nos va a hacer enemigos, aunque no estemos de acuerdo, y eso sí quiero que quede claro. Entonces, salvación universal es la idea, pues, de que todo el mundo va a ser salvo. Y por supuesto, ustedes deben de adivinar quién se incluye dentro de todo este paquete. Por supuesto, Satanás. O sea que si todo ser humano
que ha vivido en este mundo, no importa lo que haya hecho, hayase arrepentido o no, va a ser salvo, pues por supuesto Satanás también va a ser salvo. ¿Notan ustedes que esto tiene mucho de fondo, mucho de ser un asunto traído por el príncipe de las tinieblas? Claro que sí. ¿De dónde salió esto? Es una pregunta que usted podría hacerse. Como tantas otras doctrinas o ideas que han tenido, por supuesto, su autor, pues también esto como que tiene por ahí un asidero, tiene una raíz. Y yo recuerdo aquí algunos de estos credos, por ejemplo, algunos defienden ser luteranos, otros defienden ser calvinistas, otros arminianos. ¿Y de dónde salió esto? Ahí tienen sus autores, Juan Calvino, el mismo Arminio. Y de esto de salvación universal, por allá investigando un poco, encontré a un tal Orígenes, que es por allá de finales del siglo II y comienzos o mitad del siglo III. Parece que este hombre tenía la idea de que todos iban a ser salvos, que había una inclusión general para la humanidad y que nadie se iba a perder. Tenemos que investigar un poco más a ver qué tan veraz es esta información. Por lo tanto, fíjense que todo esto tiene, pues como el nombre de este señor tiene origen, ¿no? No, esto no es nuevo. Y estaba mirando por ahí que esto es un asunto muy del catolicismo. El catolicismo defiende esta idea y de hecho para el católico pues no hay muerto que no se salve. Todos los que son llevados al servicio fúnebre están en el cielo, por lo tanto pues nadie se va a perder. Por malo que haya sido, todos van para el cielo. Por lo tanto, pues por supuesto que ninguno que participe en un funeral como el oficiante va a decir que esa persona está en el cielo. Pero yo siempre he pensado que no estamos ni para poner ni para quitar, no somos los jueces para decir quién se va a salvar y quién no. En esto pues somos también muy respetuosos, porque solo Dios es el juez. Entonces, aquí detrás de esto, ya les dije, está el enemigo. Saben que en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, dice claramente que Él es el autor de todas estas cosas. Habla allí de que Él anda siempre buscando cómo enredar, tiene sus ministros y se disfraza como ángel de luz. Presenta las cosas de una manera como agradable. Es que se fijan ustedes que es una idea como halagüeña, como dulce, como agradable. Para muchos es agradable. Bueno, vamos a ser salvos, no tenemos que ser tan extremistas. Bueno, todo lo vamos a salvar. Por lo tanto, muchos pueden llegar a pensar, aunque los expositores de esto digan que no, que bueno, pues no es necesario congregarse, no es necesario creer ninguna doctrina, tampoco es necesario pues arrepentirse, bueno, qué sé yo. Muchos lo podían pensar así. Por lo tanto, fíjense que es un asunto que no tiene, para muchos es confuso. Y por supuesto, esto es confusión. Esto es algo que va a traer para muchos ni para allá ni para acá. Se van a quedar en stand-by. Van a quedar con una fe paralizada, que no saben ni para dónde van a echar. Ahora, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos hablan claramente de que los ataques, como le hemos expresado, que vienen de adentro son los más peligrosos. No nos extrañaría que esto viniera de afuera. Nos extraña que esto venga de adentro y para eso estamos preparados. Si usted lee en Hechos 20, 28 al 30, allí Pablo habla de que dentro de nosotros mismos se levantarían muchos con ideas extrañas. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, lo mismo. Hay que cuidar a la iglesia de todas estas cosas, de falsos maestros. Yo les dije que iba a decir cosas claras. Si alguien que cree estas ideas me está escuchando, me da pena, pero no puedo decirlo de otra manera. Son falsos maestros que han permitido que el enemigo les impregne con estas cosas que se salen de la palabra de Dios. Miren, ¿cómo vamos a enseñar cosas que no podemos probar con la Biblia? O que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia habla del juicio del Señor desde principio a fin.
Esto es un tema que no puede ser extraído de la palabra de Dios. Entonces, por más que usted quiera dejar el Antiguo Testamento, que es que ya no hay que hacer, leerlo, o que hay que leer esas historias y cogerlas con pinzas, porque los que escribieron allí no tenían conocimiento de esto, de aquello. Si la Biblia es inspirada por Dios, ¿cómo ellos no iban a tener conocimiento? Es el Espíritu Santo el que ha guiado la escritura de este libro de principio a fin. Por lo tanto, no hay dudas en que es palabra de Dios. Pero, como dice la Biblia, miren, vamos a leer aquí en Apocalipsis, que es claro cuando dice que hay un ser que está interesado en tergiversar las cosas de Dios. Y claro, él no podía, como ya les dije, quedarse por fuera de este nuevo plan de salvación, o de este plan de salvación humano. Y como todos van a ser salvos, pues él también. Pero fíjense cómo él descendió a la tierra. Dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, o sea, todo el universo, alégrese. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, que no puede volver al cielo. Estaba allá, despreció el llamado que Jesús le hizo a que reconsiderara sus ideas en cuanto a su rebelión contra Dios. Se negó porque él ya había ido muy lejos. Como muchos que están enseñando todas estas cosas están yendo muy lejos y no van a poder regresar. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Dios nos puede sellar para salvación si le permitimos, y Él nos va a sellar y pondrá en nuestro corazón sus verdades. Pero el enemigo también va a sellar a los suyos, y los va a sellar de tal manera que llegará un momento cuando no pueden volverse de todas esas herejías. Así que hay que tener cuidado con eso. Fíjense que dice aquí que tiene poco tiempo y ha descendido con grande ira. Mateo 25:41 dice que hay un fuego consumidor, fuego destructor, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Hermanos, todo ser humano que va a ser echado en ese lago de fuego y destruido para siempre, lo va a hacer por su propia elección. Eligió rechazar al Señor. Eligió taparse los oídos y no oír el llamado divino. Por lo tanto, ¿cómo el Señor lo va a llevar al cielo? Miren, mis amados, aquí estamos hablando de salvación y perdición. Eso sí es o sea, eso no tiene negociación. Hay dos caminos y debemos elegir. Y voy a referirles algo, y yo les dije que les iba a hablar claro, que no me iba a poner con rodeos, pero este nuevo plan de salvación universal, tiene para mí como un cierto parecido al asunto del proceso de paz en Colombia, el proceso del gobierno de ese momento, de hace unos 5 años, con la guerrilla colombiana. Ese proceso de paz tiene una característica. Fue un monumento a la impunidad. Los criminales fueron premiados. Los que más calamidades hicieron, los que más desastre hicieron, los que más mataron, los demás masacres, los demás secuestros, los demás violaciones, resultaron ganándose tremendo sueldo, premiados por el gobierno colombiano. ¿Por qué les digo que se parece? Porque es que Salvación Universal es una premiación a los criminales. Si van a ser llevados al cielo los peores criminales que no tuvieron compasión, que no tuvieron ni siquiera la más mínima idea ni el más mínimo deseo de retractarse de sus atrocidades, pero van a ser llevados al cielo, esto es un premio muy grande, un premio a la impunidad. ¿Ustedes creen que Dios es así, mis hermanos? ¿De verdad? ¿De verdad ustedes creen que como hay injusticias en este mundo, Dios también va a ser injusto? ¿Y entonces va a llenar el cielo de todos aquellos que no quisieron, que lo despreciaron, que lo odiaron, que odiaron a su pueblo? Por favor, es algo que no sé cómo se podrá creer eso. Sobre todo, creer algo
que la Biblia no lo aprueba por ningún lado. Todos los textos que se toman para enseñar esto son textos mal interpretados y maliciosamente mal interpretados. Yo no podría hablar de sinceridad de quien expone esto, porque es que yo no puedo hablar de sinceridad cuando yo tengo en la palabra de Dios la verdad que debo de expresar. Entonces, cuando yo desvío la palabra de Dios, yo no sé, y me perdonan, pero yo no encuentro allí sinceridad. Yo debo decirles, este es un ataque contra el plan de salvación. Porque ya les he dicho, es un ataque contra la iglesia misma de Dios, sus doctrinas. Todo es cuestionable. El sábado, el congregarse, el diezmo, la organización de la iglesia, sus líderes, el santuario, o sea, todo es cuestionable. Porque si van a ser salvos sin aceptar nada de eso, pues entonces ¿esto para qué sirve? Y como les he dicho, miren, así no ellos digan que no, pero quienes enseñan esto, pues están también diciendo la predicación en qué queda. ¿En qué queda que nosotros salgamos a cumplir con el ministerio de predicar? No le hallo sentido. Hallamos sentido en la predicación porque hay que elegir. Y eso yo lo seguiré repitiendo. Miren, mis hermanos, perdónenme mis locuras, pero voy a decir otra locura. Cristo no mata, Cristo no destruye según esta idea. Pero ¿saben ustedes que entonces Cristo mandó a sus discípulos a la muerte? ¿Cristo mató a sus apóstoles? Y de ahí en adelante a todos los que creyeron en Él, a todos los que en la Edad Media el papado llevó a la hoguera, a los que masacraron, a los que murieron en calabozos y a los que morirán hasta el final de los tiempos por causa del Evangelio. ¿Cristo los está matando impunemente? Porque finalmente quienes les mataron, miren, los apóstoles, excepto Juan, y que aún así dice que la historia dice que fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero que finalmente murió de muerte natural. Y todos los demás murieron violentamente. Finalmente Pedro, el apóstol Pablo, fue sacado de la cárcel para ser decapitado. ¿Todos murieron así de impunemente? Perdónenme, pero Cristo los mató. Los mandó al matadero, sin ninguna justificación, porque finalmente va a salvar a todos. ¿No les parece esto muy extraño, mis hermanos queridos? Y que estemos aquí nosotros con el llamado del Señor a predicar el Evangelio, a advertir al mundo que viene un juicio sobre esta tierra, que viene destrucción, pero que hay salvación, que hay una vía de salir de ese problema, que Jesucristo es el Salvador, pero que hay que aceptarlo, que hay que ir a Él con contrición, hay que ir a Él para ser transformado y poder un día entonces entrar al reino de los cielos por su gracia y misericordia. No hay otra forma de ser salvo, mi hermano. Como dijo el Señor Jesús, no hay salteadores que se metan por otro camino. El que se mete por otro camino, ese es un asaltante. Así que no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra forma de elegir entrar al reino de los cielos. No busquen un atajo, mis hermanos, no hay un atajo, no hay esa vía de escape para que podamos heredar el reino de los cielos. No nos confiemos. Yo quiero desde mi corazón decirles, hay salvación, y eso es lo que estamos predicando. A Cristo el Señor, que también dio su vida, porque no había otra forma de que sus seguidores, sus hijos, volvieran al cielo. Así que si hay salvación, entonces también hay perdición. Satanás ha descendido con grande ira. Miren, hay una figura en la Biblia que es impactante. Yo nunca he estado frente a un león en campo abierto. He estado frente a un león y muy cerca en una jaula, pero no a campo abierto. Piense usted que usted se encuentre en campo abierto con un león hambriento de frente. ¿Cómo se sentiría? Mi hermano querido, usted que tal vez está oyendo estas voces, o mi hermano querido, usted que tal vez ha creído esto y lo está enseñando. Satanás es un león rugiente y usted no se imagina cómo él se alegra de enredarnos
enredarnos en herejías, enredarnos en fábulas, enredarnos en cuestiones que nos llevarán y nos llevarían a la perdición. No te dejes arrastrar por ese león rugiente que está buscando a quien devorar. Él sabe que no tiene ya oportunidad, pero quiere llevarse tras de él a cuantos más pueda. Y posiblemente este ser caído abrigue la esperanza todavía de que no va a ser destruido. Y dentro de su esperanza involucra a los que han creído alguna vez en la verdad a enseñar cosas descabelladas. Iglesia de Dios, tenemos que seguir adelante. Pueblo de Dios, seguir adelante con la predicación de la palabra del Señor. Tenemos un futuro glorioso, pero ese futuro nos va a costar también que nosotros estemos parados en la roca. Mateo 7, 23 al 27. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé cada día la capacidad de discernimiento. Siento en mi corazón y lo que he dicho, quiero que me entiendan, lo he dicho con dolor en el alma, porque me duele mucho que estas cosas estén sucediendo dentro de nuestro pueblo y que esto traiga más división de la que ya tenemos, más confusión de la que ya hay. Dios tiene su iglesia, no habrá otra iglesia y repito, no hay un atajo para llegar al cielo. Los amo mucho, los amo a todos y espero con ustedes que tal vez nos vamos a ver en esta tierra. Espero que un día nos veamos en el reino de los cielos. Por la gracia del Señor, por su misericordia, allí estaremos. Que el Espíritu Santo te ilumine. Paz de Cristo.